Las escuelas multigrado son aquellas donde un mismo maestro atiende a niños de distintos grados en el mismo salón. Se encuentran principalmente en comunidades rurales, indígenas o de difícil acceso. Existen diferentes tipos de organización según el número de docentes. Las escuelas multigrado nacieron como una solución en zonas rurales, donde un solo maestro atendía a estudiantes de diferentes grados. Aunque se intentó imponer el modelo de escuela graduada, un maestro por grado, las escuelas multigrado siguieron siendo necesarias en comunidades con pocos alumnos o de difícil acceso. Las podemos encontrar en países como Chile, Bolivia, Brasil o Colombia. En otros países latinoamericanos como México, Guatemala y Honduras. También sabemos de su presencia en Asia y África, en los países con mayor desarrollo, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Finlandia. Por mencionar algunos, existe un importante número de escuelas multigrados. Organismos como la UNESCO y el Banco Mundial han destacado su importancia para garantizar el acceso a la educación y han propuesto estrategias como el trabajo por proyectos y el apoyo entre pares. En México, durante el siglo XIX, predominaban las escuelas unitarias. Aunque el Porfiriato impulsó el modelo graduado, las escuelas rurales seguían siendo multigrado. Con la creación de la SEP en 1921, se promovió la escuela rural mexicana, pero la mayoría de las escuelas seguían con un solo docente. De los años 40 a los 70, instituciones como el IFC y el CREFAL comenzaron a capacitar a maestros para el trabajo multigrado. En 1967, en el primer Seminario Nacional sobre Escuelas Unitarias, se reconoció oficialmente la importancia de este modelo. En los años 70 y 80 surgió el CONAFE con un enfoque multigrado, estructurado y materiales específicos. En los 90, programas como PARE y PAREIP fortalecieron la infraestructura y la formación docente. Finalmente, en 2005, la SEP propuso un plan curricular específico para estas escuelas, incluyendo estrategias como el trabajo por ciclos y actividades diferenciadas. En México, durante el ciclo escolar 2020-2021, se registraron más de 80,000 escuelas multigrado. Esto significa que un número muy importante de niñas y niños estudian en aulas donde un solo maestro atiende varios grados escolares al mismo tiempo. Por ejemplo, el 37.9% de los preescolares, el 41.9% de las primarias y el 33% de las telesecundarias y secundarias comunitarias funcionan bajo este modelo. En total, más de 1.8 millones de estudiantes asistían a este tipo de escuelas. Esto equivale a que 1 de cada 10 estudiantes de preescolar y secundaria y cerca del 9% de los alumnos de primaria estaban en una aula multigrado. Estas escuelas suelen ser pequeñas, mientras que una escuela regular tiene en promedio 141 estudiantes, una multigrado tiene solo 22 alumnos. Eso nos da una idea clara del contexto en el que trabajan. En cuanto al tipo de servicio, las escuelas multigrado predominan en las comunitarias y escuelas indígenas. Por ejemplo, el 100% de las primarias comunitarias y más del 65% de las primarias indígenas son multigrado. En contraste, en las escuelas generales, este modelo es mucho menos común. Su ubicación también nos dice mucho. El 82% de estas escuelas están en localidades con menos de 500 habitantes y la mayoría se encuentra en zonas con muy alta marginación. Solo un pequeño porcentaje, alrededor del 4%, se localiza en comunidades con más de 15,000 personas. Sin embargo, a pesar de su importancia, enfrentan muchos retos. Algunos de ellos son la falta de maestros. Hay escuelas que pasan días o semanas sin docentes por cambios frecuentes o demoras en las asignaciones. Clases incompletas. En vez de los 200 días obligatorios, muchas solo logran hasta 150. Pocas horas efectivas. Solo se imparten alrededor de 3 horas reales de clase al día. Tiempos muertos y actividades poco útiles. Algunos alumnos se quedan sin tareas por largos periodos y se usan actividades repetitivas como copiar en el cuaderno, lo que no favorece el aprendizaje. La pedagogía en las escuelas multigrado responde a un contexto complejo, caracterizado por la atención simultánea a estudiantes de distintos grados, edades y niveles de aprendizaje. A diferencia del enfoque tradicional, esta pedagogía propone una educación flexible, inclusiva y centrada en el alumno y adaptada a las realidades rurales. Este tipo de pedagogía promueve el aprendizaje y autonomía del alumno, al no depender constantemente del maestro. Requiere del docente una atención personalizada y cercana, facilitada por el bajo número de estudiantes.
Se basa en una interacción constante entre grados, creando ambientes de aprendizaje colaborativos y horizontales. La didáctica empleada en las escuelas multigrado se caracteriza por su creatividad, flexibilidad y fuerte vínculo con el contexto comunitario. Ante la carencia de materiales específicos y recursos suficientes, los docentes desarrollan estrategias propias, muchas veces a partir del ensayo y error, para atender las distintas necesidades de aprendizaje presentes en un mismo grupo. Entre las estrategias más representativas destacan organización en el aula. Los salones se organizan en mesas de trabajo que favorece la convivencia, el diálogo y la confianza entre los alumnos. Además, se promueve el trabajo en equipo y las tutorías entre pares. Los alumnos de cada grupo superiores apoyan a los más pequeños, reforzando también su propio aprendizaje. En este ambiente, los compañeros se ayudan entre sí, sin que importe a qué grado pertenecen, lo que rompe la rigidez del sistema tradicional y fortalece la colaboración. Transversalidad y proyectos integradores. El docente trabaja temas que pueden ser abordados por todos los grados, ajustando el nivel de dificultad. Eso ahorra tiempo y enriquece los aprendizajes. La pedagogía y la didáctica en las escuelas multigrado, lejos de presentar una desventaja, son una muestra clara de innovación educativa. A través de estrategias adaptativas, compromiso y creatividad, los docentes transforman cada día la realidad de sus aulas, ofreciendo una educación integral, humana y profundamente significativa. Después de conocer de cerca cómo funciona una escuela multigrado, comprendí que ser docente en estos espacios implica mucho más que enseñar contenidos. Entendí que enseñar aquí implica adaptarse, crear, escuchar, saber adaptarse con creatividad a los recursos que se tienen y sobre todo comprometerse con la comunidad. Como futura maestra rural, me llevo el deseo profundo de enseñar con empatía, con entrega y con la certeza de que cada niño y niña, sin importar su contexto, merece una educación que lo haga soñar. Quiero ser una docente que inspire confianza, que acompañe y que ayude a transformar vidas a través del aula.